En primer lugar, os quería recordar a aquellos que estáis inscritos que espero por vuestras respuestas por email en referencia a lo que hablamos ayer al finalizar la segunda charla del juego ofensivo. He recibido aportaciones, la verdad, que muy interesantes de aproximadamente 3 personas que me han estado escribiendo y me han explicado un poco su idea de cómo trabajar aquellos 2 últimos ejercicios que planteamos, qué progresiones se le podía dar al trabajo, qué mejora, qué idea podían ampliar un poco el desarrollo de esos ejercicios. La verdad es que siempre con aportaciones muy interesantes en donde, bueno, pues se ve que las personas han entendido un poco la dinámica sobre la que hemos hablado y me alegra muchísimo. Espero que os animéis también los demás a mandarme alguna sugerencia, alguna propuesta sobre la base de aquellos ejercicios que planteamos en el final de la charla de ayer, ¿vale? A partir de ahí, hoy vamos a tocar un área nueva dentro de lo que es nuestro deporte, es el contraataque. Yo creo que para mí una de las facetas más bonitas que existen en este deporte, probablemente en muchos casos poco conocida en muchos ámbitos de lo que es el entrenamiento y lo que es el propio juego. Yo creo que es un arma que últimamente, en estos últimos tiempos, en el balonmano moderno, se está considerando cada vez más, se está explotando cada vez más. Ello viene motivado por muchísimos factores, la dificultad del ataque contra sistemas defensivos muy sólidos que guardan grandes porteros normalmente en la alta competición, también porque las capacidades físicas de los jugadores han mejorado muchísimo en estos últimos años, merced a una preparación física muy intensiva, muy fuerte, muy específica de nuestro deporte, que hace que estos jugadores sean cada vez mejores a todos los niveles. Y obviamente, por último, en relación a esto que os acabo de decir, pues la propia velocidad e intensidad que el juego ha ido adquiriendo y que sin ninguna duda ha provocado que el contraataque sea un factor determinante hoy en día en el juego del balonmano y que aquellos equipos que son capaces de construir una buena defensa, en primer lugar, un sistema sólido, un sistema eficaz, un sistema activo que sea capaz de tener éxito en todas sus situaciones, puede, digámoslo así, traer como consecuencia la elaboración de un sistema de contraataque para el propio equipo de muchísima calidad y con muy buenos resultados. Hay una amalgama de cosas que influyen en que un equipo pueda desarrollar bien su contraataque. Pero sin ninguna duda, para mí lo primero, antes que cualquier factor técnico, cualquier factor de orden físico o táctico, está en el propio deseo, en la propia mentalidad que tiene que tener el grupo y que tiene que tener el entrenador para querer desarrollar esta faceta de juego, para querer, digámoslo así, explotar sus condiciones en el trabajo de contraataque. Afortunadamente, creo que casi todos los compañeros hemos ya entendido que el contraataque no puede ser una cosa que se trabaje solo de una manera espontánea, que venga como consecuencia de los errores del contrario, que venga como consecuencia de algunos factores que no tienen nada que ver con lo que es el propio entrenamiento. Pero todavía en algunos momentos sentimos como ciertos momentos de partido, digamos, el afán un poco conservador, por llamarlo de alguna manera, el riesgo, el miedo a no tener éxito en esas facetas, a perder el balón, a finalizar de manera incorrecta, provoca muchas veces el que los entrenadores nos volvamos un poco conservadores y no nos atrevamos, ¿no?, en definitiva, a realizar ese trabajo. Yo creo que contraataque es igual en muchos aspectos hoy en día a balonmano moderno, a balonmano intenso, a balonmano espectáculo también, por qué no decirlo así, y nosotros como entrenadores tenemos que cuidar muy bien esta faceta y yo, en mi opinión, trabajarla al máximo. Desde luego, en lo que os puedo hablar de mi experiencia, y aquí hay personas que me conocéis porque habéis podido trabajar alguna vez conmigo o porque podéis haber visto un poco jugar a los equipos con los que yo he entrenado, para mí es una cuestión fundamental, ¿no? El que los equipos en los que trabajamos, el equipo técnico y yo,
con el que habitualmente esté, desarrollemos un contraataque que nos produzca un beneficio durante el partido importante. Sin él, creo que nuestro estilo de juego, el estilo que intentamos imponer en los equipos a donde vamos, pues sería muy difícil que pudiese, digámoslo así, tener éxito, ¿no? Si solo nos ceñísemos a la parte posicional, al ataque o a la defensa, yo creo que la esencia de nuestra forma de entender el balonmano se perdería muchísimo. Nos gusta arriesgar y nos gusta poner encima de la mesa situaciones que a veces pueden provocar el que no haya ese éxito que uno espera siempre, ¿no? Pero en ese riesgo también hay muchísimos beneficios y ese crecimiento le da al equipo la posibilidad de ser un equipo mucho mejor, mucho más entero, mucho más, digamos, eficaz en todos los aspectos. Por eso esta parte de hoy del contraataque a mí me gusta muchísimo. Es una parte que voy a intentar explicaros de la manera más sintética posible y tratando de, sobre todo, basarlo en la experiencia nuestra, ¿no? En cómo nosotros, en base a la experiencia, cuando digo nosotros, hablo pues de las personas que tengo el gusto y el placer de trabajar con ellas en los equipos, que muchas de ellas ya son gente de años, que hacemos un buen trabajo colectivo, que formamos un buen grupo, que delegamos nuestras responsabilidades y eso siempre ayuda a que el equipo mejore. Pues como os digo, a interpretar un poco qué es lo que nosotros pensamos de esta faceta del juego y en qué nos fijamos, qué es lo que nos hace observar cualquier situación cuando la estamos planteando en vistas del contraataque, ¿vale? Bien, en primer lugar, quisiera empezar por analizar un poco genéricamente algo que ya de alguna forma en esta introducción os he dicho. Yo creo que una concepción moderna del juego, del balonmano, y yo hablaría de los últimos 15 o 20 años, no puede ser concebida sin la existencia en cualquier equipo de una fase de contraataque, de un modelo de contraataque que pueda ser aplicable en función de las características que cada equipo tiene. No hay dos modelos iguales, no hay dos equipos iguales y los entrenadores estamos obligados de alguna manera a imponer un poco encontrar ese modelo, ese estilo que haga que nuestro contraataque pueda ser eficaz. Para definirlo de una forma, digámoslo así, concreta, nosotros pensamos que en una concepción, vamos a decir, actual, es más una fase de enlace que propiamente una fase del juego. Anteriormente, hace muchos años, se consideraba el contraataque, y se sigue considerando, ¿no?, en muchos ámbitos de la metodología de nuestro deporte y por muchos profesores, como una fase, por llamarlo así, diferente de lo que es la defensa o la fase de contraataque o la fase de repliegue. Bueno, nosotros seguimos pensando que efectivamente es una fase, ¿no?, pero es una fase con unos matices diferentes, por eso la llamamos fase de enlace, porque es tanta la amalgama de cosas que se hacen durante ese tiempo que pasa desde que estás defendiendo hasta que llegas a tu ataque posicional, que se ha llegado a crear, digámoslo así, una sensación de que parece que entre el ataque posicional, el momento en el que atacas posicionalmente y ese momento en el que recuperas el balón tras una buena defensa, o incluso cuando nos meten gol y vamos a sacar rápido de centro, casi es inexistente esa diferencia, ¿no?, que prácticamente el contraataque se integra dentro de lo que podría ser ya un ataque ordinario de cualquier equipo. Cada vez se ha establecido menos barreras entre la fase de contraataque y la fase de ataque posicional propiamente dicho. Por eso nosotros la llamamos una fase de enlace, ¿no?, porque consideramos que es ese tránsito que debe de haber entre la defensa y el ataque, pero cada vez con menos diferenciación en cuanto a los tiempos en los que se, digamos, realiza cada una de esas tareas, ¿no? En una visión, como os pongo ahí, más global, más integradora, sin ninguna duda, el primer peldaño para la obtención del éxito en un ataque, ¿no? Yo creo que nuestros equipos deben de encontrar en el contraataque un porcentaje muy alto de éxito en cuanto a lo que se refiere a la consecución del gol. Yo pienso que es importante que nuestros equipos tengan una estadística en ese sentido muy ajustada y que
sean capaces de obtener un porcentaje importante de rendimiento de gol en la cuestión del contraataque y que no lo entreguen todo al hecho de jugar posicionalmente en ataque. Entre otras cosas porque hay muchas veces que las capacidades, las condiciones que el equipo tiene no dan para ser fiable al 100% en ataque posicional y las defensas cada vez están mejor preparadas y superan con creces en algunos momentos la propia capacidad que el ataque tiene. Por eso el encontrar opciones dentro del juego de contraataque es fundamental. Para definir un poco lo que es la estructura de contraataque, en esto no me voy a parar mucho porque creo que vosotros lo conocéis de sobra, nosotros, como casi todos los entrenadores y los equipos del mundo, definimos el contraataque desde tres perspectivas, desde tres estadios diferentes. Lo que se llaman las oleadas del contraataque, que depende un poco del sitio donde estés o del país en el que te encuentres, lo ya pueden llamar de una manera o de otra. La primera oleada es una oleada de iniciación, donde el balón acaba de ser recuperado por nuestro equipo y donde se produce la posibilidad de una finalización rápida con muy pocos pases y en una ventaja muy clara, una ventaja 1 contra 0, 2 contra 1, 3 contra 2, 2 contra 2 en espacios muy amplios, 3 contra 3. Es el típico movimiento en el cual un portero, por ejemplo, interviene muy bien, para un balón con facilidad y es capaz de dar un pase largo de contraataque a uno de los extremos del equipo, o la típica interceptación en la que un jugador roba un balón en la defensa y se va solo en el contraataque. Ese tipo de acciones son las que en primer lugar estructuramos como primera oleada. La segunda oleada es la fase, digamos, en la cual tras no conseguir éxito, tras no tener posibilidad de finalizar esa primera oleada, se inicia una cadena de apoyos, ¿no? Una cadena de apoyos que provoca el transporte del balón desde la zona del campo defensivo a la zona del campo ofensivo. La iniciación se puede desarrollar de muchas formas. Nosotros como entrenadores tenemos que entrenar una manera, una forma de conducir ese transporte del balón desde el momento en el que tenemos el balón hasta el momento en el que llegamos al campo contrario. Y por eso, en ese sentido, tenemos que estudiar muy bien qué jugadores disponemos y cuáles son los que tienen mejor capacidad para llevar ese balón de una zona a la otra del campo. En esas situaciones de segunda oleada, evidentemente ya se puede finalizar también, ya puede aparecer momento para poder lanzar a portería, para poder encontrar una buena ventaja para un compañero. Son situaciones en las cuales la defensa todavía no está del todo organizada. Y a partir de ahí surge un poco lo que hace del contraataque casi una fase de enlace, como nosotros lo llamábamos y os decíamos que le llamábamos en el momento actual. ¿Por qué? Porque de unos ciertos años a esta parte, los entrenadores han empezado a prolongar, a darle continuidad a la acción del contraataque de segunda oleada, sin detener, sin frenar la actividad de juego ofensiva para cambiar de fase, para pasar a una fase de ataque posicional. Antes de provocar ese cambio, antes de provocar esa fase posicional, hemos ido introduciendo ciertas variantes que hacen que, una vez que llegas al juego de ataque posicional y te encuentras a la defensa más o menos organizada, si no tienes capacidad para finalizar en segunda oleada, de repente aparecen procedimientos, aparecen ideas de juego que encadenan esa segunda oleada con un trabajo que sigue siendo de contraataque todavía a partir de una determinada dinámica. Un desdoblamiento, un cruce, una acción de permuta, y eso le provoca al juego una continuidad que lo que intenta también es aprovechar la velocidad y el desplazamiento de los jugadores que lleguen en ese momento a la fase de juego ofensivo, con una defensa que todavía en muchos casos está por situarse, está por posicionarse bien y que por lo tanto le da verdaderamente la oportunidad de encadenar una continuidad con éxito hacia, digamos, el gol que estamos buscando. Esta tercera oleada es la fase más moderna, por llamarlo de alguna forma, de nuestro contraataque. Hasta no hace muchos años, el contraataque tenía una definición clara en las dos primeras oleadas y a partir de ahí la tendencia, digamos, más normal era a
dar por finalizada esa fase, realizar, si los había, cambios ataque-defensa de especialistas que pudieran aparecer y construir un ataque posicional. Desde hace unos años, ese ataque posicional, esos cambios, nunca se producen si no son precedidos de un intento más por explotar las cualidades y las condiciones que nos ofrece el hecho de llevar el balón de un campo al otro a la máxima velocidad y en fase de contraataque. Un poco cuál sería entonces el fundamento básico sobre el que nosotros basamos nuestro contraataque y el entrenamiento que realizamos con nuestros jugadores en los equipos. Bueno, básicamente la idea esencial, el fundamento básico es tratar de ejecutar con la mayor velocidad posible y eficacia, tratando, como dice ahí, de ocupar espacios de lanzamiento antes de que el equipo contrario pueda establecer su organización defensiva posicional. Es decir, nosotros como primer objetivo buscamos velocidad con eficacia, porque claro, evidentemente es difícil trabajar un contraataque con éxito si tu equipo va más rápido de lo que realmente está preparado para hacer. ¿Cómo podemos solucionar esto? Que es una pregunta que seguro que entra en la cabeza de todos vosotros. Bueno, pues es que esto es entrenamiento, es que esto es formación, esto es muchas horas de trabajo técnico-táctico para mejorar las capacidades de nuestros jugadores, para utilizar el juego que estamos haciendo a la mayor velocidad posible y sin cometer ningún tipo de error, con eficacia. Esto hay que entrenarlo en condiciones de máxima exigencia, porque si no, luego, obviamente, en la competición es muy difícil que se pueda trasladar un buen contraataque, pues las capacidades técnico-tácticas del jugador no son lo suficientes. Y aunque tú quieras ir muy rápido, vas más rápido de lo que realmente estás preparado para asumir. ¿Qué serían los principios básicos en los que basamos un poco nuestro trabajo cuando hacemos contraataque? Bueno, os lo expliqué un poco al principio. La primera está clara. Tienes que creer tú como entrenador en ello. Tienes que creer en que quieres ser un equipo que practique el contraataque con eficacia. Tiene que formar parte de tu filosofía de juego. Tú tienes que ser capaz, tienes que ser suficientemente mentalmente fuerte como para entender que en tu filosofía de juego tiene que estar el contraataque, que probablemente al principio, si tu equipo no está acostumbrado a esa intensidad, a ese ritmo, a ese trabajo, vas a cometer muchos errores, vas a tener ciertas deficiencias, pero que poco a poco las puedes ir superando hasta conseguir sacar del contraataque un arma eficaz de juego. En segundo lugar, tienes que entrenarlos sistemáticamente. Está claro que si el trabajo de contraataque no es entrenado en el día a día, digámoslo así, de tu temporada con el equipo, es imposible que luego vayas a un partido, vayas a una competición y puedas trasladar con eficacia ese aspecto del juego. El entrenamiento del contraataque es algo fundamental. Yo no sé si más que otras facetas del balonmano, pero os puedo decir que para nosotros es básico. Nosotros, para entendernos, en un microciclo semanal de competición, en un microciclo de un equipo de club o en un microciclo de un equipo nacional, cuando estuvimos trabajando con el equipo nacional juvenil y con otras historias, siempre como mínimo hay entre 2 y 3 sesiones de la semana donde a un 50% estamos trabajando, como mínimo el 50%, la fase de contraataque, aisladamente o encadenándola desde actividades defensivas que provocan luego la salida al contraataque. Este es un camino indefectiblemente necesario que hay que utilizar para que el entrenamiento provoque la mejoría necesaria para poder desarrollarlo. En tercer lugar, que los espacios de transición adquieran máxima importancia en el entrenamiento. Es decir, que entendamos que el juego no es en un área solo o en 2 áreas, sino que el espacio comprendido entre un área y otra, esos 30 metros, 30, 20 y pico metros que puede haber entre un área y otra, son fundamentales en nuestro deporte y que el entrenamiento a campo entero es una base fundamental para que puedas ser un buen equipo de contraataque. Si desgraciadamente solo puedes entrenar
tus sesiones de trabajo en media pista, sin un campo entero nunca, es muy difícil que puedas, digamos, trabajar el contraataque. Necesitas, como mínimo, pues eso, que menos que un par de días de la semana en los que puedas desarrollar tu entrenamiento en un campo entero. Si no, será muy difícil que lo puedas mejorar. En siguiente lugar, es indispensable en la formación. Es decir, nosotros no podemos llegar a un equipo absoluto de alta competición a trabajar esta faceta del juego si encontramos que en la formación del jugador no se ha trabajado, no se ha apostado por el contraataque y no se ha interiorizado en el jugador la necesidad de jugar en esta fase del juego. Si eso no es así, cuando lleguen adultos se podrá mejorar, porque todo es mejorable, pero será muchísimo más difícil. Y por último, que todo el equipo participe en su desarrollo. Es decir, antiguamente probablemente se generaban más especialistas, había más especialistas para este tipo de juego. Eso es hoy en día impensable. Para que un contraataque tenga éxito, tanto en la fase 1, en la primera oleada, como en la segunda, como en la propia tercera, es indispensable que todo el equipo participe de ese desarrollo. Tienen que ser parte del contraataque que como entrenadores organicemos para nuestro equipo. Basta que uno no sea integrante de él para generar un desequilibrio, una deficiencia que será aprovechada en su momento por los equipos en el repliegue defensivo. Vale, por otro lado, ¿qué metas nos proponemos cuando estamos haciendo el contraataque? Bueno, cuando nosotros estamos trabajando el contraataque es porque estamos intentando también que nuestros jugadores tengan una mentalidad defensiva activa. Una mentalidad en la que no solamente se trata de evitar la progresión del jugador con balón o de un jugador hipotéticamente sin balón que pueda recibir un pase, una acción de gol, sino que lo que estamos intentando es que interiorizar el ser un equipo de contraataque facilite también de alguna forma el que el jugador no se conforme, que sea activo y que con el riesgo necesario, no con un riesgo por encima de lo conveniente, sea capaz de ser activo en su trabajo defensivo y le permita en alguna manera recuperar balones que provoquen esas situaciones de contraataque. En segundo lugar, transitar rápidamente al ataque. Está claro que hoy en día la reglamentación es muy estricta, es muy severa en cuanto al concepto del juego pasivo y las advertencias, en cuanto a la necesidad de tener que realizar ataques que tengan dinamismo y peligro durante todo su desarrollo, por decirlo de alguna forma, y el transportar el balón a las zonas de máximo rendimiento con velocidad es algo que nos da también una cierta ventaja a la hora de generar un dinamismo mayor y unas posibilidades mayores en el juego. Progresar y ocupar los espacios útiles de los jugadores es evidente, ¿no? Yo creo que nuestro contraataque siempre está buscando de alguna forma el que la finalización sea en los espacios donde más posibilidades o más opciones de lanzamiento positivo vamos a encontrar. Esto es algo que el contraataque nos puede dar, dada la situación de desequilibrio, digamos, que se produce cuando lo haces con eficacia. En tercer lugar, finalizar rápida y eficazmente. Es evidente que el contraataque buscamos cuando lo hacemos el que esta situación se produzca, ¿no? El que seamos capaces de realizar acciones rápidas, acciones intensas, cortas y eficaces, siempre eficaces. No lanzar por lanzar, no buscar situaciones digamos, demasiado arriesgadas, sino que con un buen entrenamiento podamos llegar a conseguir que la acción sea rápida y que tenga la seguridad suficiente como para garantizar el gol. Y por último, evitar la organización defensiva en cambios por especialistas y con alta exigencia física. Es decir, una de las cosas que el balonmano está trayendo y cada vez con más problemas, porque esa velocidad que os decía al principio del juego, esa intensidad, provoca ese tipo de cuestiones, es que los especialistas defensivos tienen dificultades para entrar cuando un equipo tiene velocidad en el juego y tiene un buen trabajo de contraataque hecho. Esto es algo muy importante, porque sabemos cómo en ciertos equipos esos especialistas son clave para tener solidez, tener éxito a la hora de defender. Si tú tienes un buen contraataque
y amortizas un poco la posibilidad de que el especialista de ataque sea cambiado por el especialista defensivo, ya estás empezando a tener una cierta ventaja a la hora de poder atacar, si no finalizas en el contraataque, con éxito el trabajo que tengas planteado contra ese grupo, ¿no? Por otro lado, hay una cosa que también es muy importante de analizar. Un poco las fases, ¿no?, en las que el contraataque se desarrolla. Bueno, nosotros cuando planteamos el entrenamiento con los jugadores y cuando hacemos un poco las tareas y las sesiones de entrenamiento que planificamos para desarrollar un poco este contraataque, pensamos en tres, digamos, aspectos fundamentales dentro del entrenamiento. La fase de iniciación, lo que sería el momento en el que empezamos ese contraataque, esa fase de transición, un poco el momento en el que el balón se va transportando de una zona a la otra del campo, y por último, obviamente, la fase de finalización. Estas son un poco las tres fases en las que basamos nuestro trabajo a la hora de diseñar tareas, diseñar entrenamiento y diseñar sesiones. Mira, en cuanto a la fase de iniciación al contraataque, intentamos siempre tener como objetivo en los ejercicios acciones donde la recuperación de balón sea un poco la primera etapa en el entrenamiento, sea un poco la primera etapa del trabajo. ¿Cómo? Bueno, pues a partir de una parada del portero, a partir de una interceptación de balón, a partir de una falta en ataque provocada por el propio atacante que nuestro defensor consigue con éxito, a partir de un saque de banda a favor y por último en una recuperación tras rechace. Es decir, estos inputs que os hemos puesto aquí, que os he puesto aquí, van a dar a entender que a través de esos inputs montamos actividades de entrenamiento basadas en la fase de iniciación al contraataque después de una recuperación de balón. Y por otro lado, como consecuencia ya de esa situación, el control del balón como segunda etapa. Es decir, lo que sería la posibilidad de transitar a una primera oleada de contraataque a la mayor velocidad que se pueda. Esto sería un poco la consecuencia de la recuperación de balón y también en esa línea diseñamos un poco las primeras actividades relacionadas con esta fase de contraataque que nosotros llamamos iniciación. En segundo lugar, hablamos de lo que es la fase de transición y en ese sentido estableceríamos mecanismos que permiten transportar el balón de una zona defensiva del campo a la zona de ataque. En la primera oleada estamos hablando de pases largos de contraataque, situaciones que se ejecuten con el menor número de pases posible y lanzamientos en situación de primera oleada en profundidad cerca de la línea de 6 metros, obviamente con gran velocidad de desplazamiento y en unas rutinas que establezcan acciones entre 2-3 jugadores. Las típicas situaciones rápidas generadas entre extremos y pivote, entre dos extremos, un pivote y un extremo, cualquier jugador que intercepta un balón y se va de contraataque solo, ese tipo de situaciones. En la segunda oleada, en la fase de transición, hablando de la segunda oleada del contraataque, nuestros objetivos de entrenamiento van un poco en la vía de ser capaces de superar defensores en estas tareas que hacemos, de evitar el golpe franco, tratar de que no se provoquen faltas durante el tránsito desde una defensa a nuestro ataque. En tercer lugar, trasladar el balón rápido al campo ofensivo con el menor número de pases posibles, a la mayor velocidad posible, con la máxima verticalidad posible. Buscar una superioridad numérica. Está claro que si lo haces con velocidad, que si lo haces rápido, vas a encontrar en defensa falta de organización. Muchas veces algunos jugadores del otro equipo no habrán todavía llegado a tiempo a la fase defensiva, con lo cual encontramos muchas posibilidades de jugar en superioridad numérica. Y por último, soluciones tácticas de inicio para lo que es el tránsito de la tercera oleada. Si en esta una etapa inicial de segunda oleada encontramos una finalización muy clara, pasar a lo que sería ya la fase última de nuestro contraataque, que serían las soluciones tácticas que metemos dentro de esa tercera oleada. Y en cuanto a la fase de finalización, que está claro que es
la más importante junto con lo que hemos construido previamente, porque de no tener éxito de nada serviría todo lo que hayamos hecho previamente. En la propia tercera oleada estábamos intentando entrenar encadenamientos que provoquen que, viniendo de la segunda oleada, aún existe posibilidad de desequilibrio con alguna situación concreta que hayamos pactado, que hayamos entrenado con el equipo. Como os decía, transformaciones, situaciones de desdoblamiento, etcétera, etcétera. Procedimientos simples en situaciones de igualdad, mucho trabajo 5 contra 5, 6 contra 6, en el que la continuidad al llegar desde la defensa en ese contraataque provoque el aprovechamiento de la velocidad de traslación, de la velocidad de desplazamiento que tienen los jugadores que proceden de la defensa. Y por último, en situaciones de superioridad numérica, evitando, en la medida de lo posible, cruces, pases horizontales o pases de espalda a portería sin orientación. Es decir, normalmente nosotros estamos intentando siempre que en las acciones de contraataque haya el menor número de situaciones en cruce horizontal, en pases horizontales o en pases de mucho riesgo. Buscamos, ante todo, seguridad, velocidad, verticalidad. No quiere decir que no se pueden hacer cruces, claro que se pueden, pero siempre como un medio de respuesta, no como algo pactado. No nos gusta el concepto del cruce por cruce o lo de la permuta por permuta. Nos gusta más que eso sea una consecuencia de una respuesta que da el propio jugador. Y obviamente, llegado a este punto, llegamos a la parte definitiva, ¿no? Que es la parte de lanzamiento, que es la parte en la cual, si has conseguido una buena opción de juego, lo que queda ya es ser capaces de finalizar con éxito ese contraataque y tener la garantía de que todo el trabajo previo que hemos hecho tiene su rendimiento en el gol, que es un poco el motivo último por el que estamos trabajando. Un poco así, a grosso modo, esta sería la primera parte de lo que os quería contar en esta ponencia, en esta charla sobre contraataque. Un poco la exposición de cuáles son nuestras miras, de cuál es nuestra manera de entender el contraataque y en qué nos fijamos cuando hacemos el trabajo de contraataque. Después de un descansito, si os parece bien, en el que si queréis incluso podemos contestar preguntas o podéis pensar en dudas que podáis tener para que yo modestamente, en lo que pueda, os conteste, os voy a explicar un tipo de contraataque, concretamente un estilo de contraataque que nosotros practicamos en los equipos en los que yo tengo la suerte de trabajar, y también os voy a poner unas imágenes muy breves para que veáis un poco cómo trabajamos luego en la realidad del entrenamiento, del partido, cómo se desarrolla ese contraataque. Que veáis algunas imágenes donde se puede ver un poco la traslación de esto que os voy a explicar ahora a lo que es la competición. Algo simple, algo sencillo, pero que si se entrena bien, como os digo, y se dedica el tiempo, puede tener mucho éxito. Y bueno, esto es un poco la primera parte. Si os parece bien, vamos a darle un pequeño descanso al tema, 5 minutitos, por ejemplo, y a partir de ahí, pues volvemos a tomar la situación para acabar de ver un poco esta segunda parte. ¿Os parece bien? Bueno, me pregunta Chris Lady, ¿qué se debería trabajar en un equipo que no le sale un contraataque en primera y segunda oleadas y luego con posibles contraataques visibles? Se baja calmando el balón para jugar posicional. Repito, me voy a leer otra vez, Chris Lady, para enterarme bien. ¿Qué se debería trabajar en un equipo que no le sale un contraataque en primera y segunda oleadas y luego con posibles contraataques visibles se baja calmando el balón para jugar posicional?
Bueno, está claro que por lo que tú me estás diciendo hay dos errores, dos problemas. Problema número uno, entrenamiento. Esto es evidente, ¿no? Si es un equipo que no es capaz de finalizar con éxito primera y segunda oleada, hay que analizar en primer lugar cómo estamos defendiendo, de qué manera lo estamos haciendo, si son chicos o chicas activos en el trabajo, que recuperan balones, que tienen esa mentalidad de salir rápido al contraataque y sobre todo desarrollar una metodología de entrenamiento en la cual haya ejercicios que mejoren un poco ese momento, esa fase de primera y segunda oleada. O sea, hay un problema de entrenamiento que requiere de tiempo. Yo diría que el contraataque probablemente sea una de las partes para, sobre todo, gente joven que más cuesta interiorizar en primer lugar y ser eficaz en la segunda, porque es uno de los momentos en los que más velocidad se imprime al juego. Y luego, respecto a esta cuestión de parar, de calmar el juego para llevarlo hacia el ataque posicional, esto es un poco filosofía de equipo, en primer lugar, en el sentido de que es el entrenador quien tiene que apostar claramente por este tipo de juego y tiene que ser capaz de exteriorizar a los jugadores de su equipo que ese es el camino, aunque haya errores, que al principio nos vamos a equivocar mucho, que al principio las cosas no van a salir bien, pero que tú como entrenador apuestas por esa filosofía y además la aplicas tanto en los entrenamientos donde demuestras la importancia que tiene y presionas, entre comillas, exiges esa intensidad en el trabajo, como en la propia competición, donde refuerzas constantemente, positivamente a aquellos que corren y por el contrario, le das refuerzo negativo en el sentido de que eres capaz de, digamos, exteriorizar en la comunicación con quien lo hace mal, que no es lo que el equipo necesita, que el equipo necesita otro tipo de filosofía. La suma de todas estas cosas son las que van provocando una mejoría hasta el punto en el que el equipo entienda que con o sin aciertos vas a apostar por un juego de contraataque y por una utilización más limitada del ataque posicional. Espero haberte contestado bien, Chris Lady. Si el contraataque no sale en primera oleada, ¿se puede hacer cruce lateral y central? Bueno, a ver, yo ya he dicho, digámoslo así, desde el primer momento, os lo he explicado hace un momento, que a nosotros, como hablo nosotros siempre, como responsables de equipo, como entrenadores, el grupo de trabajo con el que yo estoy entrenando habitualmente y personas con las que he trabajado, nunca nos ha gustado mucho el trabajo en cruces dentro de la propia dinámica del contraataque, ni de segunda o tercera oleada. Apostamos por un juego más directo, más vertical, en el que el cruce no sea algo pactado previamente, sino una consecuencia de esa continuidad. Imagínate que tú en un momento determinado realizas una iniciación por la zona izquierda y al llegar a la zona contraria no hay finalización y entonces por circunstancias que sean, un lateral ataca muy abierto y el extremo le responde por detrás en cruce. Bueno, eso es una situación táctica individual que se puede entender. Ahora, a nosotros no nos gusta que el equipo pacte previamente, antes de llegar al ataque, que cada vez que hay tercera oleada de contraataque vamos a hacer el cruce lateral-lateral o el contracruce. No tenemos nada en contra de ello porque de hecho hay muchos equipos que lo hacen maravillosamente. Hemos visto a los escandinavos trabajar años y años los cruces de laterales en la segunda oleada. Pero para nosotros perdemos un poco de verticalidad y sentido del juego y nos gusta más que el ataque sea más directo a través de una concatenación de pases y que luego las consecuencias que deriven de eso ya se verán cuando llegue el momento. No sé si he contestado, pero espero haberlo hecho. ¿Cuál transporte de balón a zona de máximo rendimiento? ¿Cuál transporte del balón a zona de máximo rendimiento? No entiendo muy bien, esto que quiere preguntarme Billy Cedano. Acláramelo un poco, por favor, para entenderlo. Contesto mientras tanto a Chris Lady.
Otra pregunta. Según pude entender, es más importante trabajar más tiempo perfeccionando el contraataque que trabajar jugadas posicionales. Bueno, Chris Lady, no es exactamente así. Vamos a ver, yo creo que esto sería otra cosa que podíamos hablar cuando queráis. Le tengo que decir a mi amigo hermano Nino que me dé más tiempo otro día en otro momento para seguir charlando con vosotros y me encantaría. La idea fundamental es que en la planificación anual de un equipo tiene que haber tiempo para todo. Y el contraataque es una parte fundamental para nosotros, por lo menos, de lo que es el entrenamiento de un equipo y lo que es el diseño en competición. Y por lo tanto tiene que tener una importancia fundamental. Pero no quiere decir que eso implique que haya que dejar de trabajar otros aspectos. El juego posicional, la sistemática de juego, el juego de ataque, lo que es el juego colectivo ofensivo, los procedimientos de juego que al final se hacen 6 contra 6, es una parte también importante del trabajo del equipo que también hay que desarrollar y sobre todo cuanto más avanzada sea la edad, cuanto mayores sean los jugadores, más motivo para tener un buen trabajo de ataque. Yo creo que en una semana en una semana normal de competición, una semana normal de la temporada, cuando estás en plena competición, debe de haber espacio para todo. Pero lo que sí digo es que el contraataque en una semana normal de competición debe de estar presente de manera indispensable en el trabajo que desarrolla un equipo. Y sobre todo debe de ser también una consecuencia que encadena desde la defensa el equipo, interpretando un poco de esa manera lo que tiene que hacer. Pero todo es importante, no se puede dejar de hacer una cosa menos por hacer otra diferente. Hay que organizarlo y planificarlo bien. Jackson, ¿qué recomienda usted en la primera oleada? ¿Cómo debe ser el pase? ¿Horizontal o diagonal? Bueno, esto depende un poco. Hacer un análisis sobre cuál sería el mejor tipo de pase es un poco, digamos, precipitado o difícil, Jackson. En mi opinión, las situaciones de primera oleada dependen muchísimo de la anticipación y del momento en el que se producen. Yo creo más en el timing, en el momento en el que se produce el pase, que en las características del propio pase. Porque muchas veces encuentras que el pase está produciéndose de una forma que a lo mejor no es muy académica, pero su momento, el momento en el que se produce, es el adecuado y llega con éxito al jugador. Y en cambio otras veces que el pase es perfecto, maravilloso, en la situación idónea del tipo perfecto, no llega porque el momento, el timing en el que se ha producido no es el adecuado. Y en ese sentido, creo que el jugador, lo que importa en primer lugar, aparte de la calidad técnica de ese pase, es que entienda cuál es el momento en el que debe o no hacerlo en primera oleada. Carlos Cordero, ¿qué porcentaje de que el contraataque finalice con éxito si el rival se recupera pronto? ¿Qué porcentaje? Bueno, depende un poco también de cómo sea la calidad de tu equipo. Yo te puedo decir que nosotros en Italia, yo voy a empezar ahora la tercera temporada con mi equipo, nosotros hemos calculado que aproximadamente entre un 40 o 50% de las acciones de gol que producimos vienen como consecuencia de goles de contraataque. Hemos llegado a superar el 50% y también hemos partidos que lo hemos hecho menos. Pero por término medio estamos llegando a un 40-50% de goles en las diferentes fases de contraataque. Primera, segunda o tercera oleada. Espero haberte contestado, Carlos. Joan, ¿qué pases serían los más seguros para culminar una situación de contraataque? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no, Joan? Habría muchísimas cosas que analizar sobre este asunto, sobre todo, en principio, pues desde la perspectiva del tipo o el momento en el que estás realizando el contraataque y si es de primera, de segunda o de tercera oleada. Pero lo que sí está claro es que nosotros apostamos por pases siempre tensos, fuertes y adelantados,
con brazo armado y evitando en la medida de lo posible los pases de pronación. Esto es un poco como filosofía lo que intentamos inculcar, pero insisto, depende un poco de la situación, de la fase de contraataque y del momento en el que te encuentres en ese momento. Marcos me pregunta, ¿en estos nuevos tiempos se debe trabajar más el contraataque con pases largos o varios pases cortos? Pues lo mismo, Marcos, yo creo que depende un poco de la fase. Cuando estás en primera oleada, está claro que es muy necesario el uso del pase largo. Lo que yo sí creo que es muy importante es evitar el bote de balón. Yo sé que esto no es muy querido en algunas tendencias del balonmano español, porque hemos visto cómo se han creado también auténticos especialistas en la conducción del balón botando, que son capaces de llevar la pelota conducida desde un campo al otro en bote, y eso lo hemos visto también en escuelas anteriores, antiguas, desde la propia Unión Soviética, etcétera. Pero en mi opinión hay que eludir, hay que evitar a toda costa el bote, como mismo que en el ataque posicional, y sobre todo hay que intentar ser capaces de llegar en el menor número de pases posibles a la situación de éxito que tengas que provocar, ¿vale? Cuantos menos pases des, mejor, y siempre evitar el bote de balón como un recurso, porque no quede otro remedio. Javier Brito me pregunta ¿qué tanto podemos usar en un juego este contraataque que el equipo contrario va captando lo que se hace? Quise decir ya que el equipo contrario va captando lo que se hace. Ya, pero es que el problema no es que el equipo contrario lo capte, el problema es que el equipo contrario puede conocer el contraataque. Yo creo que hoy en día el uso de la tecnología es básica, ¿no? Es decir, no creo que haya ningún equipo en el mundo que pretenda tener un alto nivel. Hablo de los equipos nacionales, hablo de los clubes de punteros en el balonmano americano o europeo. No creo que haya algún equipo que no tenga un, digamos, técnico especialista de audiovisuales que se dedique al scouting y el análisis tanto del equipo contrario como de tu propio equipo. Es imposible, es una parte más de nuestro trabajo y es algo que es vamos, absolutamente obligatorio. Un entrenador principal, un primer entrenador, tiene que tener un asistente de vídeo por narices. Es imposible planificar el trabajo de un equipo sin la ayuda de un scouting. Pero esto no quiere garantizar nada. Es decir, tú puedes conocer perfectamente la dinámica o el sistema de contraataque del otro equipo, pero luego el éxito va a depender también de cómo tú seas capaz de ejecutarlo. Y si tu táctica y tu técnica individual y tu desarrollo colectivo es bueno, independientemente del conocimiento del contraataque, que a veces puede amortizarlo en algunas situaciones, lo que puede ocurrir es que genere otras. Y por lo tanto, al final, puedes tener el mismo éxito. Por tanto, independientemente de que los estudios de los equipos contrarios están a la orden del día, yo apuesto siempre, creo que la apuesta por el contraataque es algo que no se debe de parar y lo que hay que encontrar es una mejora en el enriquecimiento individual y colectivo del jugador para que supere aquellas dificultades que se le planteen. Galaxy me dice, al trabajar el contraataque suceden muchas situaciones en las que el atleta tiene que tomar de decisiones y más cuando están presionando. ¿Cómo trabajar con el atleta para que sea selectivo y efectivo a la hora del contraataque? Bueno, es una pregunta también súper interesante, muy amplia, pero súper interesante. Lo que sí está muy claro es que las situaciones de contraataque, el desarrollo del trabajo de contraataque, como ya expliqué en la conversación, en la charla que hice inicialmente, solo puede mejorarse con mucho trabajo, con mucho entrenamiento y con ejercicios y en las que el jugador mejore todos aquellos factores que hacen dificultar un poco el desarrollo del contraataque. Pues como tú acabas de expresar, cualquier tipo de situación en la que los defensores presionan las líneas de pase, en las que no bajan rápido a defender, en las que disuaden la salida del balón del portero a un jugador o a varios jugadores, todo ese tipo de cosas hay que desarrollarlas desde un entrenamiento, en primer lugar, más analítico, es decir, un entrenamiento en el que vayas fraccionando un poco objetivos para llevarlo luego a un entrenamiento más global, más integrador, en el que todo progresivamente
se va entrenando. Es una tarea, digamos, de tiempo y de años, en el sentido de que cuanto primero tengas al jugador en la mano y seas capaz de iniciar ese trabajo de contraataque, más fácil será que tengan la capacidad para hacerlo bien. Es más difícil que un chico que no ha entrenado nunca, luego contraataque a ese nivel, luego tenga capacidad para hacerlo bien. Todo es mejorable, pero cuanto antes empiecen a hacerlo, mejor. ¿Qué tipos de actividad usted nos recomienda para trabajar el contraataque tanto escolar y atleta de alto rendimiento? Bueno, Carlos, es también una cosa muy larga de explicar. Yo creo que lo que sí os digo es que a nivel de base, a nivel escolar, con los chicos más pequeños, lo que hay que intentar son tareas un poco más analíticas. Analíticas me refiero a situaciones en las que haya espacios muy amplios, en las que haya actividades en las que intervengan pocos jugadores, 2 contra 2, 3 contra 2, partir de acciones de superioridad numérica hasta llegar a la igualdad, no facilitar un poco el éxito de la situación y progresivamente ir haciendo las tareas cada vez más complejas. Combinar las acciones de contraataque en primera y segunda oleada, los pases largos, los pases más cortos, corregir siempre todos estos detalles del bote de balón, etcétera, etcétera, para que progresivamente, a medida que llegan al alto nivel, cuanto más arriba lleguen, cuanto más arriba estén, transformar esa actividad más analítica en una actividad más específica, más integradora de todo y más parecida a lo que es la alta competición. Igual que en los pequeños ese factor de competición es lo menos importante, cuando llegas al alto nivel el entrenamiento se parece más a la competición y menos al desarrollo ese que exige la preparación para ser un buen jugador de contraataque. Walter Abreu, ¿todos los contraataques salen vertical del arquero, del portero? ¿Se corre con mucha velocidad? Bueno, no todos salen del portero, ¿eh? Algunas situaciones, como ya expliqué, parten desde una interceptación de balón, desde una falta en ataque que recupera un jugador, es decir, hay muchos factores que inciden en la salida, en la primera toma de contraataque, en esa fase que yo llamaba de iniciación, ¿vale? Obviamente, uno de los temas que más hay que entrenar y que además luego acusamos mucho cuando eso falla, es el saque de portero de contraataque en primera oleada. Sabemos que hay muchos problemas en algunos momentos porque ciertos porteros tienen mucha deficiencia a la hora de pasar en largo los contraataques y es muy importante que dominen ese tipo de pases y que tengan también la capacidad táctica para poder ver cuál es el buen momento para desarrollar ese pase. Por lo tanto, es una combinación de cosas. No solamente el contraataque parte del portero, si bien es cierto que sobre todo en primera oleada la acción del portero es fundamental. Bueno, creo que más o menos he contestado a lo que me habéis escrito, creo que sí. Yo creo que viendo la hora que es, os puedo poner la segunda parte, os explico un poco y a partir de ahí hablamos si queréis de cualquier duda y os explico un poco alguna tarea que me gustaría que hicierais los participantes, digamos, para que bueno, pues expliquéis un poco vuestra manera de ver el contraataque y sobre todo pues para que veamos si habéis entendido, si estáis de acuerdo con aquello que os he ido explicando en el día de hoy. No sé si os parece bien. Damos paso a la segunda parte. Roberto, Gabriel. Sí, Alfredo, podemos pasar ya de inmediato a la segunda parte. Ok. Entonces, voy con la segunda parte. Vale, me pongo aquí y como os digo, os voy a explicar un poco
un modelo de contraataque completo que es, bueno, es el que nosotros estamos usando normalmente. Aquí no hay nada que esconder. En respuesta un poco otra vez a aquel que me preguntaba sobre si la posibilidad de que los equipos lo hayan estudiado. Es decir, nuestro contraataque, estoy seguro que en este momento en Italia lo conocen todos los equipos contra los que jugamos. Todos, no hay ninguna duda, porque allí, como en cualquier país del mundo, hay un servicio muy bueno de edición, de scouting, de todo, y se conoce perfectamente el trabajo que hacemos. Por lo tanto, lo importante es que hay que mejorar las capacidades de tu jugador, porque cambies el contraataque, no vas a conseguir, digámoslo así, tener mucho más éxito. Lo podrás tener a lo mejor un día o temporalmente, pero al final vas a tener los mismos problemas. Es importante que el dominio del mismo y que la capacidad del jugador sea la adecuada para que pueda desarrollar cualquier modelo independientemente de que sea conocido. Para que entendamos un poco, esta es un poco la situación de partida. Estamos viendo cómo el balón está todavía en los jugadores que ataca, que son los triángulos rojos. Nosotros somos los círculos, que estamos ahora mismo en una defensa tipo 6-0, por decir alguna cosa, que eso ahora mismo es lo menos importante. Bien, lo más importante en primer lugar es definir con el equipo quién se encarga de asegurar los rechaces en zona corta, es decir, próximos al área, y rechaces largos. Esto es algo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, los extremos les tenemos encargado que, aparte de salir en primera oleada, tienen que estar siempre muy pendientes de los rechaces de balón que produzca un lanzamiento con un pase, un balón que va muy largo. Todos esos rechaces tienen que ser los extremos. Y los otros 4 jugadores que se quedan por la zona de 6 metros son los que se encargan de luchar, de recuperar el balón en un rechace corto. Nuestro contraataque a partir de la recuperación del balón lo estructuramos en 3 líneas. Bueno, hay gente que tiene el contraataque clásico, central y 2 laterales, el pívot que se va al centro y los 2 extremos que se van a su zona. Nosotros lo hacemos en 3 líneas, lo vais a ver ahora. Después del lanzamiento, automáticamente nuestros 2 extremos forman una primera línea, la que tenéis ahí situada, aparte de encargarse de los rechaces. A partir de esa primera línea creamos una segunda porque ya tenemos el balón, en este caso ya estamos en posesión del balón, y es nuestro pivote y uno de los 2 laterales, o un central, un primera línea, los que ocupan una segunda línea dentro del campo, muy abierta también. Y por último, que es un poco la gran diferencia con respecto a otros contraataques más tradicionales, establecemos una tercera línea que, en vez de tener un solo central, lo que tienen son 2 centrales. 2 centrales que se separan ligeramente y ocupan la zona esa central del campo, a mitad de camino entre lateral y central, ¿vale? De esa forma, la apariencia es que estamos liberando completamente el pasillo central del campo. Si os fijáis, hay muy poca gente, por no decir nadie, en esa zona. Da la sensación de que estamos jugando el contraataque pensando en las zonas exteriores más que en la zona central, cuando en realidad al final vais a ver cómo la idea cambia por completo. Bueno, cuando ya estamos situados en esa posición de contraataque, hemos agotado, se supone que no hemos tenido posibilidad de finalizar en primera oleada. Es decir, que no ha habido ninguna situación de las que antes hablamos en la charla que hubiera posibilitado el que los extremos o el pivote hubieran podido finalizar directo. Pase rápido de un portero o de alguien, un robo de balón, no ha habido esa opción. Y por contra, la defensa ya se ha ido organizando, más o menos como veis ahí, y nosotros ya estamos organizados en esa estructura en 3 líneas. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Bueno, pasa que el portero se va a encargar de conectar con uno de los 2 centrales, con A o con B, independientemente de cuál sea, el que esté mejor situado, el que tenga menos presión defensiva, lo que sea. Y desde esa posición empezamos a intentar avanzar en lo que sería la segunda oleada del contraataque. Es el central el que va a dar un primer pase de contraataque a uno de los 2 laterales, preferentemente al suyo. Ese lateral tiene la misión y la obligación de atacar siempre buscando o una trayectoria recta o una trayectoria central. Esa trayectoria recta central, una vez cuando recibe el balón, le da la información al lateral
con la letra C en este caso, que es el que no recibió, de que se tiene que convertir automáticamente en pivote. Con lo cual, los otros dos centrales que están en el juego, los dos centrales, también cambian su rol, dejando a uno solo como central. A, en este caso, es el único central porque es el más próximo al jugador que ha recibido la bola, y B cambia su tarea y se convierte en lateral para automáticamente buscar opciones de finalización en esa situación. Es importante el timing, siempre la palabra entra en este tipo de acciones de trabajo. Timing en el sentido de ser capaces de dar el momento de pase adecuado y que el jugador sepa correr también en función de esa situación. Observaros cómo los pases en esta situación son ligeramente retardados para impedir que la defensa pueda, digamos, conectar interceptaciones o provocar errores. Y obviamente ahí estamos viendo también cómo el pivote que entra sin balón, C, a la zona de 7 metros, tiene la espalda protegida. Lo vais a ver luego en un vídeo. Y por último, la tercera oleada del contraataque, que viene derivada de que hemos llegado después de esa segunda oleada que os acabo de enseñar y no hemos conseguido éxito, no hemos sido capaces de finalizar rápido, en 3, 4 pases. Bueno, ¿qué solución buscamos? Como por ejemplo en este caso tenemos a E en el lateral izquierdo, que sabéis que en la nomenclatura de balonmano se corresponde con el pivote en el juego de ataque, por lo tanto ha permanecido en la primera línea al ser el primero en recibir el balón. Lo que nosotros hacemos para darle continuidad y seguir explotando esa velocidad que tiene el contraataque es llevar la pelota en este momento hasta el extremo derecho y provocar simultáneamente que E se convierta en el segundo pivote, transforme al tiempo que el extremo recibe el balón. Desde ahí, automáticamente se va a provocar una serie de movimientos en un juego 2-4, cambiando A y B sus posiciones habituales, su posición en la que estaban en segunda oleada, y jugando en 2-4 mucho más abiertos, pegaditos a la banda, para darle continuidad al contraataque de tercera oleada con ese juego en 2-4, donde pueden aparecer pases a los pivotes, donde pueden aparecer situaciones de lanzamiento, un montón de acciones que aisladamente a lo mejor no son tan peligrosas, pero recordar que venimos de haber hecho un trabajo previo en primera y en segunda oleada. Es decir, estos defensores han tenido que contrarrestar ya todo lo anterior para llegar a esto. Bueno, pues eso evidentemente les está provocando una situación de desgaste muy alta y generalmente puedes tener bastante éxito cuando realizas este trabajo. Hay algo que no hemos tocado todavía y que además no viene dentro de lo que es el programa del curso, pero que lo tengo que poner rápidamente, aunque sea porque es parte de lo que significa el avance del juego de contraataque, del juego de transición, que es el contragol, porque es evidente que no siempre consigues amortizar todos los ataques del equipo contrario y que cada vez que recibes gol el partido se pare, muchas veces te quita la posibilidad de tener alguna ventaja con equipos que tienen un repliegue defensivo lento, que no hacen bien sus cambios ataque-defensa o cualquier situación parecida. Por eso hoy en día el 90% de los equipos al recibir gol también intentan explotar una situación de saque rápido a través de la cual con muy pocos pases y mucha verticalidad puedas conseguir un lanzamiento y devolver el gol que te han metido lo más rápido posible. La clave, sin ninguna duda, es anticiparse y recibir a la máxima velocidad, una vez que tienes coordinado bien el movimiento y muy entrenado. Otra cosa que hay que entrenar muchísimo si la quieres hacer, el contragol. Decir que lo vas a hacer y decirle a tus jugadores, no, venga, que tenemos que sacar rápido después del gol, no sirve. Tienes que hacer que lo interioricen y tenerlo muy trabajado. Nosotros hacemos una situación muy rápida en la que simplemente colocamos a un pivote que está a líneas metros, buscamos una situación de progresión con un lateral y a partir de ahí, en función de lo que ocurra, puede haber un cruce, como en este caso, como respuesta del extremo al lateral, o puede haber una continuidad directa. Si ellos consiguen eso, pues automáticamente
llegan un poco a una situación buena de lanzamiento en el contragol. Bueno, os voy a poner, para terminar, un pequeño vídeo muy breve sobre las situaciones de contraataque que os he explicado ahora, pero sobre todo para que intentéis interpretar todo aquello que hemos estado hablando en el día de hoy. La tarea, y espero que ahora me estéis escuchando bien para que toméis nota aquellos participantes que pueden mandarme si quieren su email con su opinión, su punto de vista, su tarea, cómo lo interpretarían. Lo que me gustaría que hicierais hoy para dejar cerrado esta parcela del trabajo que estamos haciendo juntos es que me desarrollarais 3 ejercicios, 3, con un gráfico y con una explicación breve, en los cuales me hicierais un trabajo para primera oleada, un trabajo para segunda oleada y un trabajo para tercera oleada. Es decir, el ejercicio, el trabajo de hoy se basará en que me desarrolléis un ejercicio de entrenamiento, una tarea de entrenamiento para primera oleada, para segunda y para tercera. 3 gráficos pueden ser con una pequeña explicación, muy breve, con alguna variante, alguna progresión en el ejercicio, para que yo pueda entender cuál es vuestra manera de ver el contraataque en balonmano y si habéis más o menos entendido un poco también lo que os he explicado, ¿vale? Espero que lo leáis, podido tomar nota. Ahora en el chat, cuando termine el vídeo, si tenéis alguna duda, me lo decís. Os pongo el vídeo y vemos un poco lo que os he traído para interpretar un poco lo que hemos hecho en la charla de hoy. Bueno, estamos aquí en la situación de juego posicional defensivo y aquí un contraataque en primera oleada a partir de una interceptación de balón. Dejo una pregunta en el aire que espero que alguien me conteste. Me gustaría saber qué veis ahí en ese gol y en el próximo que vais a ver que está mal. Hay algo que, aunque sea gol, está mal. A ver si alguien es capaz de decírmelo y luego, al finalizar el vídeo, lo compartimos. Esta es una primera opción. Aquí estamos en otro movimiento en defensa, 5-1-3-2-1. De nuevo, una interceptación a partir de un error y de nuevo un contraataque en primera oleada. El mismo tema que en la primera. Hay un error que, aparte del gol, que está clarísimo. Esta es una situación de rechace en la cual montamos otro contraataque que podríamos catalogar de primera oleada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque prácticamente en 2 pases hemos llegado a la situación de ventaja. Ahora fijaros cómo aquí se produce una falta de ataque, recuperamos el balón y aquí sí montamos una acción en segunda oleada, donde finalizamos con una progresión que acaba con una ventaja para nuestro extremo derecho. Otro movimiento del equipo contrario con desdoblamiento, blocaje. Fijaros cómo el portero anticipa mucho más rápido al saque y este es el contraataque que os acabo de explicar. El central ha abierto el pase a un lateral y automáticamente, fijaros cómo el pivote entra sobre la línea de 6 metros para desdoblar. Continuamos la circulación del balón y encontramos ventaja en la situación del extremo derecho. Una acción de lanzamiento equivocada, el rechace, por eso no hace falta siempre eso, de que el portero saque, y otra continuidad que finaliza en 7 metros y en la cual probablemente los primeros botes, los primeros botes del jugador del equipo sobraban. La intervención del portero ahora otra vez va rápido al saque de contraataque, esto es fundamental, la apertura y ahora la llegada para avanzar. Error de nuevo de mis jugadores que botan 2 veces cada uno, el que lanza y mete gol y el anterior. Deberían de haber continuado sin haber votado y hubieran llegado a la misma situación. Pero bueno, estamos hablando de jugadores de 30 y pico años, jugadores que lógicamente tienen interiorizado también su contraataque de una forma y a veces lo olvidan, es difícil que lo consigan hacer siempre perfecto. La intervención del portero otra vez, en este caso, la apertura y ahora entrando desde la zona derecha, nuestro pivote, fijaros cómo se ha incrustado ya el lateral contrario a la zona de 6 metros, ¿vale? Y la llegada de nuevo central que de nuevo genera una ventaja, en este caso para el
extremo y el lanzamiento tras el pase extremo-extremo que se produce. Otra intervención del portero, intenta un pase de primera oleada y ahora fijaros cómo el bote sobra, pero llega al ataque a zona central con ventaja y el lanzamiento rápido de nuestro central provoca un gol. Esta situación de lanzamiento, otra parada fácil del portero, no encuentra ventaja, el bote del central que otra vez de nuevo sobra, pero lo que sí encontramos es como la entrada del pivote cuando el lateral recibió el balón a la espalda del jugador le ha generado un poco de ventaja. Fijaros otra vez, es importante que veáis esto, que es el movimiento que os dije de entrada del pivote y fijaros cómo la posición de la defensa, que no está totalmente cerrada, le genera utilizar la espalda, observarlo. Usar la espalda del defensor, la llegada al balón y el lanzamiento del pivote. Ese es un poco mecanismo que por intensidad y velocidad se pueden conseguir. Otra vez acción de lanzamiento del equipo contrario, en este caso se va fuera y a partir de ahí apertura de nuevo para nuestro lateral izquierdo, la entrada del pivote y la continuidad para que finalice, en este caso creo que falla en nuestro extremo. Una situación de finalización donde se pierde el balón, ahora vamos a jugar desde zona derecha, el ataque en progresión y la finalización para nuestro extremo izquierdo con mucha ventaja, con mucha claridad en el lanzamiento. Bueno, como habéis visto, básicamente se consiguen muy buenas situaciones de lanzamiento, muy buenas, y por lo tanto la velocidad y la capacidad para poder jugar son las que consigues un poquito de alcanzar ese nivel de éxito que un equipo necesita. Nosotros, además, siempre somos un equipo con muchas limitaciones en ataque y cuando tú eres capaz de que tu equipo interiorice bien la defensa, por supuesto, y el contraataque, ganas mucho en el trabajo. Por eso, a veces, los mejores equipos en ataque pueden ser contrarrestados si desde una buena defensa hay una intensidad de juego y una velocidad en el transporte del balón, en el desarrollo del juego de contraataque, etcétera, tiene suficientes herramientas para poder meter goles, para poder ser peligroso y demás. Y esto es un poco lo que digamos, basa sobre todo el funcionamiento del trabajo que estamos desarrollando. En fin, queríamos hablar un poco sobre esto, os he intentado explicar un poco las circunstancias en las cuales estamos trabajando el contraataque, qué son las cosas que nos preocupan, en qué cosas nos fijamos cuando estamos haciendo el contraataque y bueno, espero que os hayan gustado, espero que os haya interesado lo que hemos hecho. Si queréis preguntarme cualquier cosa al respecto, aquí estoy antes de cerrar para lo que haga falta. Recordar que espero de vos que me mandéis por email 3 ejercicios, uno para primera oleada, otro para segunda y otro para tercera, en el que pueda entender un poco la manera en la que vosotros concebís el contraataque y si habéis más o menos estudiado un poquito esta situación. Quedo un poco ahí a la espera. Preguntarme si queréis, cualquier cosa que queráis. Pedro Rosa me dice que si podemos hacernos con el vídeo. Sí, lo que podemos hacer es mandarlo yo a Roberto, al organizador, a Roberto y a Gabriel, organizadores del trabajo, y a partir de ahí Gabriel y Roberto se encargan de trasladar ese vídeo a los participantes, no tengo ningún problema. Intentaré conectar con Roberto y con Gabriel a lo largo del día, a ver de qué manera os lo puedo enviar y después pues que lo distribuya entre vosotros, no hay problema ninguno. No sé si hay alguna pregunta más que me queráis hacer, alguna cosita. Nahuel, buen día, 2 consultas. Muchas veces los exteriores salen al contragolpe cuando ven que el rival está avanzando para tener una anticipación. ¿Trabajas esto o esperas a tener la seguridad de la posesión del balón? Pues
Pues mira, es una muy buena pregunta, Nahuel. Mira, esto depende un poco del nivel de competición, del nivel de calidad de experiencia de los extremos. Pero nosotros con gente joven, gente en formación, arriesgamos mucho y a los extremos apostamos porque salgan sin esperar el rechace. Obviamente, cuando se trata de un balón que puede salir rechazado a mucha velocidad por la zona donde está el extremo, no le decimos que pase de ese balón, que se olvide de él y que corra, que esté también atento. Pero priorizamos el hecho de que sea capaz de anticiparse y salir casi cuando el balón se desprende de la mano del jugador que lanza. Otra cosa es que cuando la alta competición llega y son jugadores con más experiencia, que tienen mejor capacidad, mejor timing para saber cuándo deben de salir, también intentamos que en la zona contraria donde se produce el lanzamiento haya un poco de más de seguridad a la hora de asegurar el rechace. Pero a los extremos nosotros les damos mucha libertad para que salgan. Tradicionalmente el pivote corre al área rival sin tener contacto con la pelota. Para realizar el trabajo que comentaste, ¿debería tener un buen manejo de balón o lo haces independientemente de su calidad? Bueno, pues mira, normalmente intentamos hacerlo siempre. Intentamos hacerlo siempre, pero con un poquito de picardía. Quiero decir, hay que entrenar mucho, hay que exigirle al pivote, digamos, muchas cosas que a veces no está acostumbrado a hacer, pero intentamos que la trayectoria del pivote cuando sale, salvo que sea una acción de primera oleada muy clara, donde va muy rápido porque intercepta el balón o porque otros compañeros lo interceptan y a él le pilla muy bien, intentamos que esa trayectoria sea siempre hacia la banda para terminar hacia la zona central cuando le corresponda. Y si tiene que intervenir, obviamente cerramos un poco las tareas al pivote, es decir, no le dejamos jugar con la misma libertad que un lateral en el sentido de que pueda manejar el balón, hacer ciertas cosas que un lateral que tiene más destreza puede hacer. Entonces, al pivote, cuando vemos que no está acostumbrado a jugar en esa posición, lo que intentamos sobre todo es que ejerza más de punto de apoyo que de jugador en sí propiamente dicho. Le tratamos de llevar hacia tareas en las cuales, si ve que al recibir el balón tiene claro que puede tirar, lo haga, que lance a portería, pero si no, que no se complique mucho, que sea capaz de soltar el balón con calidad al compañero que tiene y cuando llegue su momento, si él ha sido el primer receptor, es decir, cuando el balón está en el otro lado, que sea capaz de desdoblar sin balón y ser el segundo pivote del equipo. Carlos Cordero, ¿cuántos pases máximos se debe hacer en cada oleada? Bueno, esto no hay una norma, Carlos, no existe una norma clara, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los contraataques de segunda y tercera oleada, trabajamos mucho sobre la base de los 5 pases. 5 pases como límite o, en el caso de que voten, el bote descuenta un pase. Utilizamos mucho esta dinámica. Un máximo de 4 o 5 pases o 4 o 5 botes. Y si votan, el bote les descuenta un pase. Estos son ejercicios muy al límite, que lo que intentan sobre todo es que sean verticales y que no se entretengan en demasiado pase horizontal. Espero haberte contestado, Carlos. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Si no, Roberto, Gabriel, cuando queráis podemos despedirnos, esperando que os haya gustado el trabajo que hemos hecho hoy, que os sea de vuestro interés, esperando también vuestro feedback, vuestros emails con las cosas que hemos ido comentando. Y nada, mañana empezaremos a trabajar en 2 partes el tema de la defensa. Y bueno, espero que siga interesándoos lo que estamos haciendo. Yo la verdad que estoy muy contento del trabajo y bueno, muy sorprendido de la participación que estáis teniendo y bueno, pues espero que aunque este coronavirus no nos está dejando estar más próximos y más cerca, que es como realmente es más bonito el tener este tipo de charlas, pero que sin ninguna duda pues la posibilidad de hacerlo telemáticamente, de tener este tipo de reuniones, pues supla un poco lo que normalmente se venía haciendo y que, si Dios quiere, esperamos que muy pronto se pueda repetir. Sí, Carlos, la tarea es sencilla. 3 ejercicios en los cuales
desarrolléis un ejercicio por oleada, un ejercicio para entrenar la primera oleada, un ejercicio para entrenar la segunda oleada y un último ejercicio para entrenar la tercera oleada, metiendo ese gráfico y metiendo pues eso, alguna cosita, mostrando muy brevemente el ejercicio y alguna variante o alguna progresión en referencia a lo que estéis entrenando, ¿vale? Bueno, pues no sé, Gabriel, Roberto, ¿queréis decir algo? Y Alfredo, Nahuel tenía dos inquietudes, tú le respondiste la primera. La segunda inquietud no llegaste a respondérsela, a ver si. Sí, sí, perfecto, disculpa, tienes toda la razón, no me di cuenta. No, sí le contesté, porque era la cuestión, Roberto, del pivote. Una era la cuestión de los extremos de la anticipación y otra cosa era la cuestión del pivote, de si el pivote que corre al área rival tiene más o menos destreza, que si lo hago siempre este contraataque o no. Le contesté, Roberto, creo que sí le contesté. De todas maneras, si quiere, le contesto otra cosa, lo que sea, ¿eh? Ok, no hay ningún tipo de problema. Alfredo, la calidad del feedback que tú has tenido con la práctica anterior, como tú dijiste, ha sido excelente, pero la cantidad no satisface bien porque tenemos a manera de evaluación alrededor de 40 o 45 personas y que solamente hayan respondido menos de 5 personas, eso nos inquieta. Si es que han tenido alguna duda de cómo hacerlo, que por favor lo manifiesten ahora para que lo puedan hacer y enviar, porque esto lo vamos a tomar de referente para otros cursos y otras cosas que tiene la federación con nuestros entrenadores. Entonces esperamos cualquier tipo de inquietud para ver si tú les puedes aclarar ahí cómo hacerlo, si es que tienen algún inconveniente. Sin problema, y si no, a lo largo del día, en el momento en el que quieran, pues a través de WhatsApp o del mensaje que pueda llegarte a ti, si tienen alguna duda, pues yo encantado les respondo y no hay problema. Pero vamos, es fácil, no es nada complicado, es simplemente lo de ayer era sencillo, era darle variantes a los dos ejercicios ofensivos que les presenté, y hoy es tan sencillo como realizar 3 gráficos con 3 ejercicios, uno para cada oleada de contraataque, primera, segunda y tercera. Eso en 15 minutos se hace perfectamente sobre un papel, sobre una hoja, una representación gráfica, una pequeña explicación, y a partir de ahí se hace una foto con el celular, me la hacéis llegar por email al correo electrónico que el profesor Roberto ya les habrá dado en su momento, y listo, sin mayor historia. No es algo que lleve mucho tiempo. Ok, bueno, entonces si no hay otras inquietudes, otras preguntas, vamos a pasar a Leoni de León, Tommy, como lo conocemos. Grande Tommy. Que es parte del comité ejecutivo de la federación, quien quiere dar las gracias por su participación y por la participación de cada uno de los que hoy se han conectado al curso. Pero veo ahí una pregunta antes de pasar a Tomo, de Bianca Ebu. Buen día, ¿cómo hacemos para enviar la tarta y cuándo debemos enviarla? Supongo que se refiere a eso, Roberto, ¿no? Al envío de la información, ¿no? Sí, supongo que se refiere al envío de esa información, pero
a ella yo no la envié porque yo no la tenía dentro del listado. Ella se está conectando, pero no la tenía dentro del listado. Si ella me podría proporcionar su número para entonces yo enviarle, como hago todos los días, todo el material directamente, como lo hago con los demás. El material y el video de cada una de las entregas. Todo el video le ha llegado y el material que nos envía el día previo también se lo hacemos llegar para que vayan investigando y vayan leyendo y vengan aquí con algún concepto de lo que se va a ver. Pues nada, Bianca, ponte en contacto con Roberto y a partir de ahí con él puedes coordinar un poco todo. El envío de la información cuando es y te va a pasar toda la información que no tengas actualmente. Así que bueno, listo. A Tommy tiene la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Alfredo, un abrazo. Oh, sí. Un abrazo muy grande. Me alegra mucho. Te echo de menos, ¿eh? Igual. Hubiera querido darte un abrazo. Claro que sí, claro que sí. Sí. Bueno, de parte de la federación, se me fue una Z ahí. Dominicana de Balonmano, darle las gracias a los participantes del día de hoy. A Alfredo por la exposición de hoy, por las anteriores. No hay desperdicio y siempre, no sé cómo logras que quedemos satisfechos, pero queriendo más. No sé cómo tú he querido expresar un poquito eso, de que siempre quedo satisfecho de lo que tú expones, pero siempre quedo con esa expectativa de que quiero que llegue el otro día para seguir absorbiendo, porque es muy fácil para ti transmitir tu conocimiento. Muchas gracias, Tommy. Te agradezco muchísimo. Bueno, y sin abundar más, despedirnos en el día de hoy y mañana a seguir aprendiendo. Que pasen todos buenas tardes. Muchas gracias. Enciende la cámara para que Alfredo te vea, para que vea que eres tú. Hermano. Me alegra mucho de verte, me alegra mucho. Un abrazo. Estamos en contacto, nos vemos mañana. Sí. Descansen. Dios quiere. Un abrazo. Dios quiere.